Les cuento quiénes nos acompañan. Está Mateo Werner, que es médico de familia y generalista, jefe de residentes actualmente de Medicina Familiar y General del Sanatorio Güemes y docente de la Cátedra de Medicina Familiar de la UBA. Analía Velázquez Canca, médica recibida en la Universidad Nacional de Tucumán, residente de tercer año de Medicina Familiar y General del Sanatorio Güemes, coreuta del coro de acá de la Facultad de Medicina de la UBA y docente de Medicina Familiar también de la UBA. Nos acompaña también Juan Franco, médico de familia, profesor asociado y director del Centro Cochrane del Instituto Universitario del Hospital Italiano, docente de farmacología clínica de la UBA y docente de medicina familiar de la UBA y de ULAM. Y Carla Bisotti, médica infectóloga y especialista en sistemas de salud y seguridad social, presidenta de la SEI, la Sociedad Argentina de Vacunología y Epidemiología, miembro de la Comisión de Vacunas de la SADI, la Sociedad Argentina de Infectología, y consultora en análisis de estrategias sanitarias de la Fundación Huésped, directora de CEPICET, el Centro de Estudios para la Prevención y el Control de Enfermedades Transmisibles de la Universidad y Salud, y estuvo a cargo del Programa Nacional de Inmunizaciones durante 2007 a 2016. Bueno, así que les dejo la palabra, espero que disfruten la charla. Buenas tardes, yo soy Mateo Werner. Vamos a darle con Analía Velázquez la primera parte de la charla del día de hoy, un pinchazo de información sobre las vacunas. Bueno, para tener un poquito de idea, la OMS define las vacunas como que son elementos que erradican enfermedades que permiten disminuir la mortalidad de estas enfermedades, la morbilidad y la tasa de internaciones por algunas enfermedades, y que a la vez son un método costo efectivo de abordaje poblacional para combatir y erradicar algunas de las enfermedades. Entonces, las vacunas, que son en sí? Son preparados biológicos que lo que hacen es mejorar la inmunidad de nuestros organismos frente a algunas enfermedades en particular. Típicamente lo que contienen es un agente similar al microorganismo que causa la enfermedad, siendo de una forma debilitada o atenuada, o muerta, o algunas partes de las mismas, generalmente los antígenos de superficie, o las toxinas que estos generan. De esta forma, lo que hacen es estimular al organismo a reconocer al agente agresor, destruirlo y generar memoria inmunitaria para que en futuros encuentros podamos reconocerlo mucho más rápido de lo que sería en una enfermedad normal y atacarlo y destruirlo y evitar las enfermedades. Pero las vacunas no son algo nuevo, sino que vienen en nuestra historia desde principios de los tiempos, más o menos, a principios del siglo V a.C., Hipócrates, cuando empieza a describir las enfermedades, empieza a buscar maneras de curarlas y de prevenirlas. Avanzando un poco en el tiempo, en el siglo XII después de Cristo, en China, se utilizaba el método de variolación, o sea, se agarraba a las personas que tenían viruela, se hacían incisiones en las pústulas de ellas mismas y con una navaja infectada se hacían pústulas, se hacían tajos en su misma piel o se inhalaba la secreción de las pústulas para generar una enfermedad un poco más leve a la viruela naturalmente adquirida y de esa forma después no adquirirla nuevamente. Un poco más avanzando en el tiempo, en 1796, Edward Jenner realiza el famoso experimento en el cual se da cuenta que las mujeres que ordeñaban vacas que tenían viruela vacuna generaban una enfermedad similar a la viruela humana y después no contraían la viruela humana. Entonces se le ocurrió agarrar el material de las pústulas de la viruela vacuna, inocularla en un niño y después inocularle el material de la viruela humana y ver que no recibe desarrollar la enfermedad. Entonces, a partir de ahí empiezan las primeras inoculaciones o vacunas contra las enfermedades. Avanzando en el tiempo, Pasteur después genera la primera vacuna antirrábica. Siguiente. Empiezan a aparecer las primeras vacunas contra el toxoide tetánico, difterico, se desarrolla la BCG, la vacuna contra fiebre amarilla, la vacuna contra la sal y la sabina ya en este siglo. En Argentina, en 1989, tenemos recién las vacunas contra la BCG, la antivariólica y la antidiftérica. A partir de 1970 se empieza a trabajar en desarrollar vacunas a subunidades específicas. En 1975, en la conferencia de Almata, se encarga el programa ampliado de inmunizaciones con el fin de empezar a erradicar enfermedades, entre ellas la viruela, lográndose en 1977 erradicar a nivel mundial la viruela. En 1978, acá en Argentina, tenemos nuestro primer calendario nacional de vacunación obligatorio, el cual incluía la difteria, la pertussis, el tétanos, el polio, la sarampión y el BCG. En 1984 en Argentina logramos erradicar el polio y en 1986, en 1991 se erradica el polio en América. En 1986 se desarrolla una vacuna ADN recombinante. Después en Argentina, en 1996,
97, perdón, se incluye la vacuna contra el hemofiliación de tipo E y la triple viral. En el 2000 se incluye la vacuna contra hepatitis B para los recién nacidos. En el 2003 se empiezan a emplear estrategias para inmunizar a adolescentes, puérperas y postaborto. Se incluye la vacuna contra hepatitis A en nuestro calendario. Se incluye la vacuna de hepatitis B, HPV en el 2011 en nuestro calendario. Se incluye la antineumocóxica en el 2012. En el 2015 se logra erradicar a nivel mundial el virus 2 del polio, únicamente queda circulando en unas pequeñas poblados de Bangladesh. Por eso es que al año siguiente, en el 2016, acá en Argentina se cambia la aplicación de la vacuna contra polio por utilizar la sal en la primera dosis y después la vacuna SAVI. Y en el 2017 se agrega la vacuna HPV en varones y la de meningococo. Entonces llegamos al 2018 con un calendario nacional y tenemos 20 vacunas para cubrir contra 19 enfermedades distintas, aplicadas en diferentes momentos de la vida. Siguiente. Y acá un poco lo que les nombraba antes es el tema de la costo efectiva de las vacunas. Esto, para que vean, es más o menos el precio actual de cada vacuna que está en el calendario en el día de la fecha. Siguiente. Y esto es lo que cuesta vacunar a una persona para prevenir 20 enfermedades de por vida. 43.000 pesos con todas las dosis que debería recibir en el calendario. Siguiente. Y para comparar lo que cuesta la internación en un sanatorio privado de un solo día por una sola enfermedad. Entonces, esto demuestraría un poco la costo efectiva de las vacunas. Pero bueno, como todo medicamento, las vacunas tienen algunos efectos adversos, la gran mayoría son locales, como dolor, eritema y duración, que son leves, duran algunos días y resuelven solos, o requieren algún tratamiento sintomático como algún anestésico o frío local para la situación del dolor. Y algunos efectos adversos son sistémicos, pero son los más infrecuentes, tienen que ver más que nada con inmunocompromiso o alergias de vacunas, al componente de la vacuna, y en este caso pueden ser potencialmente fatales, que como les dije son los más infrecuentes de todos. Les queríamos contar un poquito sobre esto también, que en las vacunas del comienzo, que apareció con Edward Jenner con la inoculación contra la viruela humana, empezó a tener resistencia a todas las vacunas. Y en 1999 hubo un estudio publicado en la Lancet, que después, 2 años después, se retractaron de ese estudio, en el cual asociaban la vacuna triple viral con el autismo, por un N de 12 casos únicamente. Entonces, esto lo que hizo fue avivar las llamas de toda esa gente que tenía algo de resistencia con las vacunas, sumado a que ya pasaron más de casi 20 años de la erradicación de la viruela y de ya de casi tener mucha población con algunas consecuencias de algunas enfermedades como el polio. Entonces, esto hizo que la gente en algunos países, en Estados Unidos sobre todo, empiece a generar movimientos contra la vacunación y tratar de evitar vacunar a sus hijos y a sus seres allegados. Esto hizo que resurjan algunas enfermedades que estaban casi a punto de ser erradicadas en diferentes países, sobre todo en Estados Unidos, algunos en Europa. Diferentes noticias de este tipo de resurgimientos de algunos casos, principalmente en población no vacunadas o niños que debían haber estado vacunados por la edad que tenían, pero que no habían sido decididos, sus padres no han decidido vacunarlos. Bueno, ya continúa la doctora. Buenas tardes. Mateo termina hablando sobre el movimiento antivacunas, ¿sí? Esta es una noticia porque la pregunta es, ¿los movimientos antivacunas son los responsables de que la gente efectivamente no se vacune en todo el mundo? Y este artículo, digamos, esta noticia que habíamos visto publicada en una revista de España, mencionaba distintos, digamos, factores que influyen en el hecho de que la población de Europa no esté vacunada. Dentro de esos está, por ejemplo, la cuestión de la migración en la zona de Europa del Este, Siria, etcétera. Todos conocemos la situación de los refugiados, que cuando llegan a los países de Europa no tienen cobertura, no tienen nada, básicamente, y eso hace que las enfermedades se dispersen, en este caso el sarampión. Por otro lado, hay una mala prensa que cuando, por ejemplo, hubo un caso en particular en Ucrania que murió una persona inmunocomprometida después de vacunarse, se hace, digamos, una noticia muy grande sobre eso, que inclusive tuvieron que bajar algunas campañas de vacunación por la mala prensa que tuvo y por el rechazo de la gente a vacunarse. También hay movimientos de personas migrantes dentro de Europa que son ciudadanos y que no consiguen, digamos, ser cubiertos, digamos, por la vacunación. Por ejemplo, movimientos de gitanos, que era lo que mencionaba por lo menos este artículo,
Y también hay gente que dice, la verdad, a mí no me importa vacunarme o no. O sea, que no es solamente el movimiento antivacuna que está muy presente en países de Europa como Francia y países de América como Estados Unidos, sino que muchas veces es multifactorial. Y más cerca de nosotros tenemos esta noticia que es de un diario de Brasil, que es el sarampión se dispersa en los Yanomamis en Venezuela y Brasil, que es una tribu brasileña que está dentro de lo que es el Amazonas, comparte parte con Venezuela y Brasil. Como esta población no tiene vacunación por la situación que sabemos que está viviendo Venezuela, termina matando a 72 personas en el último año. Siguiente. Este alerta fue emitido a principios de este mes por nuestro Ministerio de Salud y Desarrollo Social, en el que se mencionan los casos de sarampión en Argentina, que son 12 casos desde el inicio de este año, 3 de los cuales fueron importados y 9 fueron autóctonos, que no tenían registro de vacunación antisarampiónica, porque como todos sabemos, la primera dosis en nuestro país se da al año, y estos niños todos eran menores de 12 meses. Siguiente. Hablando un poco sobre Venezuela, el brote de sarampión durante un año, que fue desde la semana 26 de 2007 a la semana epidemiológica 26 de este 2018, registra 2.569 casos confirmados. En Brasil, por la proximidad con la región, 677 casos confirmados de sarampión hasta mediados de este año aproximadamente. Y en Argentina, los que fueron estudiados, digamos, los genotipos del sarampión que se registró acá, es el mismo que se ve en el brote y la epidemia de Venezuela. Por todo esto que venía pasando, el año pasado ya se había lanzado, o sea, se iba a lanzar esta campaña de vacunación que está en este momento vigente, del 1 de octubre al 30 de noviembre, una dosis adicional de vacuna contra el sarampión y rubiola en niños entre los 13 meses y 4 años, 11 meses y 29 días, que sería una dosis adicional a la que ya tienen por calendario. Y hace más o menos 2 meses, dentro de lo que, esto es a nivel nacional, la campaña es nacional de dosis adicional. Y en los últimos 2 meses se lanzó esta otra vacunación extraordinaria conocida como dosis cero en la ciudad de Buenos Aires y zona, región 6 de la provincia de Buenos Aires, para niños entre 6 meses y 11 meses de vida, o sea, los que todavía no tienen que recibir la vacuna, como dosis cero, pero esto, digamos, no se considera la primera dosis de calendario, tienen que recibir el resto de sus vacunas como lo hacen actualmente. Acá un poquito lo que quisimos graficar con este GIF es cómo funciona la inmunidad de rebaño. No sé si se ven los colores, pero los puntitos celestes, que son los del inicio del gráfico, son personas expuestas. Las de color amarillo son los vacunados, los puntitos que se vuelven negros son los infectados y el rojo es la enfermedad. ¿Sí? Cuando tenemos un 0% de cobertura de vacunación, la enfermedad se dispersa rápidamente provocando epidemias. ¿Sí? A medida que va aumentando el porcentaje de vacunación, la enfermedad se sigue distribuyendo, pero hay algunas personas que ya están vacunadas que no se contagian de la enfermedad. Cuando llegamos a un 95% de vacunación, que es lo que vemos en el último cuadro, hay personas que están, o sea, los amarillos, que son casi todos los vacunados, no se contagian de enfermedad, dentro de expuestos algunos se contagian, pero hay otras personas que son expuestas y no vacunadas que terminan no contrayendo la enfermedad, y esto es cuando alcanzamos el 95% de coberturas en vacunas. ¿Sí? Siguiente. Y bueno, acá le queríamos presentar a Ben, que es un inmunocomprometido que no puede recibir algunos tipos de vacuna, principalmente a virus vivos, por ejemplo, pero gracias a la inmunidad de la comunidad, o sea, a este efecto rebaño, está protegido de la mayor parte de estas enfermedades inmunoprevenibles. Entonces, vacunándonos, no solamente nos protegemos nosotros, sino que también protegemos a otros niños y a otra gente, como por ejemplo Ben, que es un inmunocomprometido, que no puede recibir cierto tipo de vacuna. ¿Sí? Así que bueno, esta era una pequeña introducción. Muchas gracias por su atención. Seguimos a la próxima.
Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. La verdad es un placer estar acá, me parece que me hayan invitado, estar en la Facultad de Medicina que quiero tanto, y encima con dos tan ilustres, lo digo por mí, lo digo por mis colegas, especialmente la doctora Carla Vicenta, que tiene muchísima experiencia en el tema. Bueno, espero que no me quemen vivo en esta presentación, pero la idea de la presentación que voy a hacer es tratar de pensar algunos temas. Ya me presentaron a mí, podemos pasar a la siguiente. Primero quería aclarar que no tengo conflicto de intereses financieros en relación a la siguiente presentación. La presentación representa mis misiones personales y no de las organizaciones para las cuales trabajo. Después no digan que ni es la UBA, ni es la UNLAM, bueno, sigamos. Tengo dos objetivos principales en esta presentación. La primera es pensar un poquito las limitaciones de los pensamientos pro y antivacunas. Y la segunda es, a partir de estas limitaciones, cómo podemos desarrollar un pensamiento adicional un poquito más crítico y qué herramientas podemos tener como para discernir cómo pensar las vacunas. ¿Entiendes? Empecemos por los antivacunas. Adelante. Bueno, ahorrar un poquito igual mis presentadores previos, de dónde surge el movimiento antivacunas. Es un movimiento bastante interesante que fue generado por múltiples factores. Yo no creo que haya sido solamente personas que Andrew Wakefield, y de hecho hay bastante investigación que muestra que no necesariamente es eso, pero sí es cierto que Andrew Wakefield fue una persona que se enarboló mucho con el pensamiento de los potenciales daños de la vacuna. Él fue el autor del famoso paper en Lancet que mencionaron antes, que mencionaba algunas sospechas sobre casos de autismo en chicos que recibían vacunas, y hubo bastantes dudas sobre las fuentes de datos, y de hecho se estima que pudo haber hecho fraude con la información Andrew Wakefield. Por eso se decidió retraer el paper, que fue bastantes años después, fue de hecho en el año 2010 que lo sacó Lancet, así que una revista como Lancet le cuesta mucho decir que algo que publicaron lo tienen que sacar, y de hecho no es algo muy frecuente, y les tomó como 15, 17 años, o más años, más de 20 años. Hay una idea general que las vacunas son como una caja negra que tiene determinadas cosas, mercurio, aluminio, otros químicos, en la cantidad, y que estos pueden tener efectos tóxicos, ¿no? Se hace de manera individual o de manera acumulativa. ¿Siguiente? Esto, bueno, ahí está el paper, como me lo bajé de Lancet y ya tiene esta cosa en rojo. Me llama bastante la atención porque generalmente cuando retraen un paper no necesariamente hacen eso en rojo en los journals, pero para este caso sí. Debe ser porque debe tener muchas descargas. Y de hecho el actual presidente de Estados Unidos se piensa que recibió muchos votos de los movimientos antivacunas. Ahí hay un tweet, por ejemplo, de él en 2014, que decía, bueno, un chico joven, un niño, va al médico, lo inyectan con un montón de vacunas, no se siente como que estuviese bien. Autismo. Tantos casos. O sea, una cosa así muy analista que tiene, como habla de todo, digamos. Y por supuesto, bueno, miles de retweets, de likes, etc. Y sigamos uno más. Y esto en el contexto de Estados Unidos es muy importante porque a diferencia de Argentina, en Estados Unidos tienen lo que llaman las non-medical exceptions. Estas son razones por las cuales las personas pueden elegir no vacunarse, que no tienen que ver con condiciones clínicas. Por ejemplo, ustedes saben que personas inmunosuprimidas o inmunocomprometidas no pueden recibir vacunas a virus vivo, entonces si un médico le escribe una receta y dice, esta persona no puede recibir la vacuna. Esa sería una excepción a la vacunación médica. Pero una excepción no médica sería, yo no quiero vacunarme. Eso acá no existe en Argentina, más que nada por relación con la ley de vacunación obligatoria. Después quizá puedo hacer un comentario sobre eso, pero en Estados Unidos sí. Y las non-medical exceptions fueron creciendo a través de los años en Estados Unidos, y es una preocupación real y creciente, porque y en otros países, por supuesto no las leyes de todos los países, pero en aquellos en los que existen las non-medical exceptions y se junta con el movimiento antivacunas, el problema es bastante exponencial.
Pero, por supuesto, no es el único, ¿no? Y es muy interesante que ellos hayan puesto en contexto cuáles son los determinantes que las personas se vacunen o no. Probablemente en Venezuela no sea el problema de las non-medical exceptions. ¿La siguiente? ¿Cuáles son las limitaciones del pensamiento pro vacuna? ¿Siguiente? Bueno, hay un hashtag VaccinesWork que corre por las redes, que lo levantaron las organizaciones internacionales, incluido la OMS y la Organización Panamericana de Salud, que se enfocan mucho en la eficacia de las vacunas. Por eso dice Vaccine Works, ¿no? Entonces, cuando se generan estas infografías, por ejemplo, cuando las personas son vacunadas, no se vacunan, las infecciones que se erradicaban reaparecen y aparece una imagen de un zombie en el fondo. Las vacunas son críticas para prevenir las enfermedades y salvar vidas. Vaccines work y después no sé qué. La próxima. Tal es así que hay gente los influencers, todos estos, levantan este hashtag de Vaccines work y algunos interesantes, no sé si en de la caja, etcétera, también otros personajes importantes de las redes sociales levantan este hashtag y el uso es a veces un poquito irregular. Por ejemplo, en este caso muere una mujer de gripe. Y dice, bueno, y en base a eso se hace toda una argumentación en base a la vacuna de la gripe. A veces se introducen inferencias incorrectas sobre casos aislados para generar sensacionalismo. Acuérdense que aún vacunando existen casos de enfermedades transmisibles, ¿no? Y que una persona fallezca no necesariamente es argumento de nada. Por supuesto hay que ver toda la situación epidemiológica. La siguiente. Y sí, las pro-vacunas asumen que más vacunas son mejor. Esto es una parte de la página del ministerio, donde justamente argumenta eso en ese párrafo. ¿Qué tienen que creer? Entonces la siguiente. Acá hacemos un parate. ¿Qué es lo que tienen en común? Hay al menos dos cosas que tienen en común, porque siempre pensamos qué tienen de diferente. Pero ¿qué tienen en común los antivacunas y los pro-vacunas? ¿Ahí se le ocurre? El fanatismo, podría decirse. Bueno, el entusiasmo, pero ¿quién puede criticar a alguien por entusiasmo? Si vos tenés entusiasmo por algo, bien, o sea, no tendría que ser un problema. Pero, bueno, yo mientras iba pensando en el camino, yo no me dejé largo hasta acá, yo estaba pensando en una cosa, pero en realidad tienen varias cosas en común, y una tiene que ver con ver el fenómeno de manera parcial. Así que, buenísimo el punto que, por supuesto, una visión parcial, porque los anti-vaxxers se enfocan mucho en la seguridad y los pro-vacunas se enfocan en la eficacia. Entonces, generalmente nosotros pensamos en la seguridad y la eficacia en general. Entonces, si yo me enfoco en un solo aspecto, tengo una visión parcial del asunto. Y hay otra cosa que tienen en común. ¿A alguien se le ocurre? Buenísimo, pero en ese sentido, acá yo quizás tendría que acotar la pregunta, porque tanto el entusiasmo como tener buenas intenciones, esto también es importante, porque quizás cuando vemos a personas que son muy fanáticas, nosotros tenemos a pensar mal de la perspectiva que tienen. Y no sabemos, y en realidad mucha gente está guiada por muy buenas intenciones, y hay que reconocerlo eso, así que es muy bueno el punto que decimos. No es exactamente a lo que apunto, quizás yo estoy apuntando más a qué tipo de error lógico están cometiendo las dos personas. Por ejemplo, el error de ver parcialmente es un sesgo de ver un parte del fenómeno, es uno de ellos. ¿Qué otro problema quizás tienen en el razonamiento los dos grupos? Bueno, eso sería como una variante del recorte. Hay un fenómeno muy interesante en la evidencia que se llama el cherry picking. Cherry picking es levantar cerezas. ¿Vieron que cuando uno va a comprar cerezas hay unas que están más lindas que otras? Entonces, generalmente, cuando uno tiene que hacer una presentación para una jornada, por ejemplo como esta, si yo quiero hacer un punto, quizás yo puedo agarrar la evidencia, como manejo muy bien Medline, entonces selecciono un par de artículos y hago un excelente PowerPoint sobre cómo las vacunas causan autismo. Entonces, pero esa no es la idea, uno hay que ver toda la evidencia, ¿no? Entonces, esto sería como un fenómeno complementario a lo que dijo Carla. ¿Alguna otra diferencia más? ¿O alguna otra cosa más que tienen en común, mejor dicho? Bueno, vamos a ver. ¿Cómo se siente? Ambos consideran a las vacunas como un conjunto homogéneo de intervenciones.
Las vacunas, hablamos como si las vacunas fuesen las vacunas. Las vacunas, todo un sincicio, ¿no? Y las vacunas en realidad son interacciones muy distintas entre sí. Tienen distintos patrones, tratan a distintas enfermedades, se fabrican de distinta manera, tienen distintos perfiles de eficacia y de seguridad, requieren mecanismos de aprobación distintos en los organismos, requieren estudios individuales para su aprobación, requieren toda una consideración. ¿Por qué? La vemos como todo como un conjunto. Entonces, los anti-vaxxers dicen las vacunas son peligrosas. ¿Qué vacunas? ¿Todas las vacunas me están diciendo? Y los otros dicen las vaccines work. ¿Que todas las vacunas funcionan? ¿O cómo es eso? Entonces, esta idea de globalidad, el concepto de las vacunas, es quizás el mayor problema lógico que tienen ambos pensamientos. Entonces, si nosotros pensamos que las vacunas son un conjunto homogéneo, es lo mismo que decir los medicamentos funcionan o las pastillas funcionan. ¿Qué significa eso? Hay muchas pastillas, hay muchas intervenciones, ¿no? De hecho, hay algunas que son muy peligrosas, medicamentos que se sacaron del mercado, y otras que han salvando la vida cotidianamente a la gente. ¿Sí? Entonces, esta idea de homogeneidad de las intervenciones nos aleja de lo que se llama el pensamiento crítico, justamente. Entonces, ¿qué herramientas tenemos como para salirnos de esos extremos? ¿Avanzamos? Bueno, por supuesto para las vacunas, o sea, mi presentación no es exhaustiva. Yo también hago un recorte conceptual para pensar en unas herramientas. Quizás el tema, hay gente que se dedica a eso, como Carla, que estudia toda su vida. Pero quizás pensando si uno viene a una jornada y quiere escuchar algo de vacunas, pensemos en un par de cosas. Una de esas es la eficacia, seguridad, estabilidad, costo-efectividad. Vamos a enfocarnos en 3 de esas, de hecho. Por ejemplo, la eficacia. La eficacia lo podemos pensar como los medicamentos, con la famosa pregunta Pico que utilizamos en medicina basada en la evidencia. En una determinada población que yo quiero vacunar con respecto a no vacunar, ¿mejora la salud de las personas? ¿Tienen menos casos de enfermedad? ¿Tienen menos casos graves de enfermedad? ¿Tienen menor mortalidad por la enfermedad? ¿Acaso la intervención causó mayor número de eventos adversos? Esos son los 4 desenlaces claves en vacunas. Adelante. Y por supuesto, la fuente de evidencia puede ser de muchos tipos. Pueden ser estudios observacionales, pueden ser estudios experimentales, pueden ser ensayos clínicos. Quizás ahora, en la época de la medicina moderna, pedir un ensayo clínico a la vacuna del sarampión es un poco anticuado, pero si uno ve el efecto de la vacuna del sarampión que hizo en la epidemia del sarampión, esto es en Estados Unidos, fíjense, no es necesario saber mucho de estadística, que ver que había mucho sarampión, hay una flecha que señala cuándo está la vacuna y de repente el sarampión empieza a desaparecer. Así que el efecto es tan drástico que para este tipo de efectos epidemiológicos, generalmente uno no le pide un ensayo clínico para saber si funciona. O sea, no es necesario hacer el contrafáctico porque uno evalúa la intervención por el gran efecto que produce. Entonces sabemos que las vacunas del sarampión funcionan y sabemos, lo mismo para... A ver, ¿la próxima cuál era? Por ejemplo, esta es la de polio, que también lo comentaron antes. La introducción progresiva de la vacuna de polio hace que, bueno, que prácticamente esté erradicada polio del mundo, ¿no? Ahora hacemos este parate. No, la próxima. Ahora, ¿qué pasa? Acá estamos viendo influenza, ¿no? A través de los años. Por supuesto, esto tiene una estacionalidad de influenza, ¿no? Ustedes saben que en el invierno agarra más influenza. Que tiene que ver con el frío, con el hacinamiento, etc. Y esos son los picos epidémicos de influenza. Y la línea verde que ven ahí son las tasas de vacunación por influenza. Entonces vemos ahí más o menos que en Estados Unidos, aproximadamente a partir de los años 90, empiezan a gente a vacunarse masivamente para influenza. Pero estas curvas no son muy parecidas a las de sarampión, ¿verdad? No. Entonces, cuando uno ve estas curvas, uno dice, bueno, la vacuna, entonces, acá sabemos que todas las vacunas no son similares. No es lo mismo la de sarampión que la de polio que la influenza. La influenza, de hecho, cuando vemos esto decimos, bueno, capaz que esta evidencia observacional no me sirve para definir si la vacuna sirve o no. Miremos los ensayos clínicos. Ahí vemos una revisión Cochrane sobre ensayos clínicos. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si nosotros vemos
qué es lo que pasa cuando se vacunan a personas sanas con influenza. Nosotros acá vemos qué es lo que pasa cuando no se vacunan. O sea, de cada 1000 personas, 23 van a tener influenza. Pero cuando vacunamos, hay menos personas que tienen influenza, 9. ¿No? Entonces, parece ser que algo sirve la influenza. Pero, por ejemplo, para las hospitalizaciones, 147 personas se hospitalizan por influenza de cada 1000 que tienen influenza, digamos. De cada 1000 personas que tienen influenza, 147 se hospitalizan. Y en caso de vacunados, 141. Sin ver el intervalo de confianza, vemos que este número y este número es bastante similar. Entonces, esto nos explica que la vacuna de influenza, cuando la vemos con la evidencia de los ensayos clínicos, que es una evidencia un poquito más confiable que la de los estudios de tendencias temporales, esos gráficos que parecen más interesantes, no parecería tener el mismo efecto que la vacuna del sarampión o la vacuna de polio. Probablemente sea un efecto modesto sobre las formas leves de influenza, en el sentido que capaz que una persona no le agarra gripe, pero no queda del todo claro que haya menos hospitalizaciones. Y no es una de las cosas que nos dirían aquellos que estén más avesados en medicina basada en la evidencia, saben que cuando a veces no encuentran una diferencia, tiene que haber un tema con tamaño de poder estadístico de la cantidad de pacientes que se incluyen en los ensayos clínicos. Y como ven acá, tenemos 11.924 pacientes. Nadie diría que es un problema de poder en este caso. Bueno, ¿seguimos? ¿Paciente? Después, next. Vacuna HPV. La vacuna HPV también nos preguntaríamos lo mismo. Ya el cáncer de cuello uterino es un problema que tiene muchas aristas y es un poquito más complejo, porque la prevención, ya tenemos una estrategia de prevención secundaria que es el PAP establecida, y uno se preguntaría si la vacuna HPV con respecto a no vacunar disminuye el cáncer de cuello uterino. ¿Qué pasa? Uno de los problemas que tenemos en la investigación del HPV, y que tiene que ver con cómo se investigan las enfermedades crónicas, es que es muy difícil detectar el efecto sobre el cáncer, porque es algo que no es tan frecuente y uno necesita una investigación con mucha cantidad de pacientes como para detectar cáncer. Entonces lo que se trata de conseguir es lo que se llama un desenlace subrogado, o sea, algo que me diga que si mejora esto va a mejorar lo otro. Por ejemplo, cuando ustedes le dan una pastilla a un paciente para bajar la presión, ustedes asumen que bajando la presión va a haber menos infarto, pero en sí la presión que es un desenlace subrogado, no es importante para el paciente si tiene la presión alta o baja. Es importante si eso se traduce en menor incidencia de eventos cardiovasculares. Bueno, lo mismo pasa con la lesión de HPV. Ahora hay distintos desenlaces subrogados. Lesiones de bajo grado, de alto grado, el carcinoma in situ, que en realidad podría estar dentro de las lesiones de alto grado, y el cáncer de cuello uterino. Generalmente uno confía un poquito más cuando el subrogado está muy cerca del desenlace. En el sentido que si la vacuna HPV me disminuye las lesiones de bajo grado, que son lesiones intraepiteliales que pueden volverse en cáncer o no, uno no tiene mucha confianza porque están muy lejos del desenlace cáncer. Pero aquellas lesiones de alto grado, capaz uno tiene mayor confianza porque están más cerca del desenlace. Esto lo tengo que aclarar, ¿por qué? Por la siguiente diapositiva. Mentira, esta tiene que ir después. Bueno, ponemos la siguiente y después volvemos para atrás. Siguiente. Ahí está. Entonces, cuando nosotros vemos esta tabla, fíjense donde dice cáncer cervicuterino, y los ensayos clínicos actuales para la vacuna HPV no han demostrado que disminuyan el cáncer por HPV. Pero esto tiene que ver con un problema de cómo es el diseño de la investigación, que no da el poder suficiente como para detectar el cáncer. Entonces se busca este desenlace subrogado, que están las lesiones de alto grado CIS3+, incluye carcinoma in situ, que ustedes ven que los pacientes que no tienen la vacuna, 266 cada 10.000 y 178 cada 10.000 en aquellos que tienen la vacuna. O sea, la vacuna disminuye la incidencia de lesiones de alto grado. No sabemos aún así del cáncer. Ahora, esto tiene distintos problemas. Cuando uno lidia con desenlaces subrogados, uno de los problemas es que nunca termina de saber el tamaño del efecto, porque depende de la distancia que haya entre el desenlace subrogado y el desenlace final. Entonces, si uno está muy cerca, uno dice, bueno, si me disminuye en un 40% la incidencia de lesiones de alto grado,
yo estimaría que me disminuye un 40% la incidencia de cáncer. Bueno, eso puede no ser tan así, porque estoy lidiando con un estrés subrogado. Capaz que la disminución del cáncer sea del 1% o del 2%, eso no lo sé, porque como no estoy lidiando con la enfermedad en sí, si no estoy tomando un proxy, ese es uno de los problemas que tenemos en la investigación actual de cáncer de cuello uterino. Adelante, la siguiente. Tengo que hacerle comentario porque si no después se van a buscarlo va a aparecer esto. Esta revisión Cochrane tuvo muchas críticas. Dentro de Cochrane mismo hubo tres gente muy prominente de Cochrane, incluido Tom Jefferson, que es un tipo que tiene muchísima experiencia en investigación de vacunas, que criticaron esta revisión Cochrane, que era incompleta, que mostraba poco los efectos adversos y que se basaba en estudios publicados cuando los reportes de los ensayos clínicos a veces tenían otra información. Esto es un tema que está en debate y esta revisión Cochrane, la evidencia que tenemos actual, se está tratando de rever y actualizar si los números coinciden. Yo personalmente creo que los números van a ser muy parecidos en la revisión por cómo hay análisis independientes, pero sí es mejorable. Ahora, si volvemos 3 para atrás, ahí está. Este mes mismo salió una noticia en el diario que Australia casi iba a eliminar el cáncer, ¿no? Cáncer de cuello uterino. Justo, estamos todo un año muy HPV, porque salió la revisión Cochrane sobre HPV, se generó toda la controversia de Goche. En Estados Unidos autorizaron, no sé, después me corrigen, pero creo que en Estados Unidos aprobaron la indicación extendida por edad de la vacuna HPV. Se incorpora la vacuna, bueno, en varones ya se incorporó en años anteriores. Pero bueno, muchas noticias. Y dentro de estas noticias sale que Australia va casi a eliminar el cáncer. Y si uno lee todas las noticias es porque Australia puso la vacuna HPV, etc. Ahora, si vemos la siguiente, hay que ver un poquito qué es lo que pasa con las tendencias de cáncer en Australia. Si ustedes ven las muertes por cáncer de cuello uterino, en Australia vienen cayendo como hace casi 70 años. O sea, si uno va viendo la tendencia, la mortalidad por cáncer de cuello uterino en Australia va cayendo y mucho tiene que ver que durante los últimos 40 años se ha implementado muy fuertemente el rastreo de cáncer de cuello uterino por PAP o por la pesquisa de HPV cervical, también, que es otro método alternativo. Entonces, cuando uno ve, esto tiene que ver, yo no estoy diciendo que Australia no haya eliminado el cáncer por la vacuna HPV, puede ser que sí, puede ser que no, pero es un fenómeno un poquito más complejo que el de la vacunación del sarampión. Cuando ustedes tienen la vacunación de sarampión y cae así. No, la vacunación de cáncer ya venía cayendo y es un engranaje más que hay que ver cuál es la contribución real que está haciendo este fenómeno. Siguiente. Después, la vacunación en varones yo todavía no la termino de entender todo, capaz que hay muchos países que están en mejor situación económica que nosotros no la incluyen. Por ejemplo, el Reino Unido tiene la vacunación de HPV para varones y ustedes saben, el NHS tiene un sistema de salud de los más impresionantes del mundo y nosotros tenemos la vacuna de HPV. Si uno revisa la evidencia, sí, hay evidencia que el cáncer, la vacuna de HPV en varones previene la aparición de verrugas genitales y también disminuiría el riesgo de tener cáncer anal, que el cáncer anal es un cáncer muy raro, que es predominantemente de personas HIV positivas. Entonces, la verdad es que hay muchos modelos matemáticos que predicen que si se vacunan a varones va a haber menor carga de HPV y en base a eso también se benefician las mujeres en la reducción de cáncer, pero a mi entender, por la evidencia que se postuló hasta ahora, parecería ser un ejemplo más del modelaje de la evidencia más que de evidencia fáctica. Siguiente. Después el tema de la seguridad, quiero decir dos cosas, porque hay mucho, quiero señalar dos cosas importantes. Que una es que tiene que ver cómo pensamos las vacunas en seguridad en comparación a otras intervenciones farmacológicas. Las vacunas, a diferencia de otras intervenciones farmacológicas, se aplican en población sana. Entonces la incidencia de eventos adversos tiene distintos puntos de corte. Por ejemplo, esto sí voy a repetir en una clase de fármacos,
que el enalapril produce hasta el 20% de tos, por ejemplo, en personas, ¿no? Cuando toman enalapril para la presión, produce un efecto adverso, hasta 1 de cada 5 personas tienen tos asociada al enalapril. Y uno dice, bueno, le cambia el antihipertensivo, etc. Entonces, 1 de cada 100 hipertensos que le indican enalapril, uno sabe que alguno de cada 5 le puede salir con tos por la medicación. Ahora, uno ya tiene el temita de la hipertensión, o sea, es un paciente que uno ya está tratando para una condición médica y uno hace un seguimiento por una enfermedad crónica. Pero, sin embargo, las vacunas se aplican masivamente a población sana. Fundamentalmente, la mayoría de las vacunas se aplican a niños. Entonces, un evento adverso que capaz que uno dice, bueno, es menor, es del 1%, del 0,5%, cuando uno le lleva números de millones, se vuelven en miles y cientos de miles de casos. Por eso el tema de la farmacovigilancia de las vacunas es muchísimo, es muy importante, hasta diría casi más importante que los fármacos habituales, porque uno tiene mayor tolerancia a eventos adversos, por ejemplo en un quimioterápico, porque el paciente tiene cáncer. Ahora, si el paciente está sano, uno tiene el umbral para tolerar efectos adversos un poquito menor. Entonces, cuando uno dice, ojo, porque están apareciendo determinados casos de efectos adversos a las vacunas, uno le preocupa que eso se transforme en miles de casos, que estamos vacunando a millones de personas. No es lo mismo que aparezca un caso aislado de un efecto adverso a un fármaco que toma una persona con una enfermedad. Siguiente. La siguiente voy a poner. Después este mismo Thomas Jefferson, Tom Jefferson hizo una revisión sistemática sobre el tema del aluminio en las vacunas y vio que un poquito algunos de los eventos adversos no parecían estar tan asociados a las vacunas con aluminio, si bien muchas de las vacunas no tienen aluminio hoy en día. Siguiente. Y después otra cosa más que pasa con el autismo, que después me quedé pensando, porque no lo quería dejar cerrado. Cuando Wakefield habla sobre vacunas y autismo, hay una cosa que, primero, que por supuesto todo el movimiento antivacunas lo empodera a lo que dice el tipo, pero también tenemos un fenómeno que el diagnóstico de autismo va en crecimiento. O sea, las tendencias de diagnóstico de autismo en el mundo van en crecimiento. Pero las investigaciones indican que parecería ser que no tiene que ver tanto con la vacuna, sino tiene que ver con que estamos cambiando la definición de qué es autismo. Y hay mucha preocupación sobre cómo estamos diagnosticando a los chicos con autismo. Entonces, lo que está pasando, y esto toca tangencialmente nuestra charla, pero como nosotros, o sea, uno no piensa solamente en vacunas, sino piensa en todo cómo se mueve el sistema. Cuando empiezan a haber muchos casos de autismo y hay un cierto fantasma sobre que las vacunas pueden causar autismo, entonces la gente no es tonta, empieza a asociar las cosas. Pero no hay que hacer esa asociación simple, sino hay que pensar cuáles son los determinantes que haya más diagnóstico de autismo. Y hay una preocupación real que haya diagnósticos de autismo incorrectos, que haya chicos que tengan algunos problemas de desarrollo menor que terminen siendo diagnosticados como chicos autistas, chicos que tienen un trastorno aislado social, temporal o un trastorno aislado del lenguaje, que por la psiquiatrización y la medicalización de la infancia tienen un diagnóstico de autismo y en realidad no lo es. Entonces, me parece que son temas que tocan tangencialmente el tema de vacunas, pero no están tan alejados. Y después el tema de la costo-efectividad, acá quizás voy a poner 2 ejemplos más de vacunas para meterme en el lío. Y uno tiene que ver que para hablar de costo-efectividad primero nos tiene que cerrar que sirve la vacuna. Porque si tenemos una vacuna que no sirve, ni siquiera pensamos, ni gratis, como diría Lipschitz, que es que dice, si no sirve, ni gratis, dicen. O sea, si usted tiene una medicación que no sirve, no, ¿para qué van a pensar el tema de costo-efectividad? Entonces, yo tengo esa indignación sobre la vacuna de la gripe. O sea, no quiero decir no sirve porque están filmando, pero si es una vacuna que por lo que vimos tiene eficacia. Entonces, cuando pensamos la costo-efectividad de la vacuna de la gripe, a mí se me entra cortocircuito, porque digo, primero hablemos de la efectividad de la vacuna de la gripe. Pero después hay otros temas un poquito más sutiles. Por ejemplo, la vacuna de meningococo. Cuando yo estaba leyendo los manuales del ministerio, etc., fíjense, esto está copiado, pegado del manual del ministerio. Dice, eficacia, calidad y seguridad de las vacunas. Yo me leí todo el manual
Y la parte donde dice eficacia, calidad y seguridad, lo único que dice eficacia son seguras y efectivas. O sea, uno esperaría en un manual que tiene, no sé, 100 páginas, que cuando tiene un apartado que dice eficacia, calidad y seguridad, me muestren algún tipo de datos sobre eficacia, calidad y seguridad. Pero lo único que tiene es una versión afirmativa. Por supuesto que tiene referencias, que son las que uno pone a leer sobre esto. Pero esto me genera a unos cuestionamientos de cómo somos transparentes a la hora de comunicar determinados datos, ¿no? Por ejemplo, la meningococo causa aproximadamente 170 a 300 casos al año. Ya la meningitis viene bajando por la incorporación de la vacuna de Haemophilus y de neumococo, que son dos vacunas que producen efectos muy drásticos en la disminución de enfermedad invasiva. Son vacunas muy buenas. Pero la vacunación de meningococo ataca a un subgrupo de meningitis que es más infrecuente. O sea, cuando los chicos tienen meningitis, lo más frecuente hasta hace un par de años era por meningococo o Haemophilus. Primero bajó Haemophilus y ahora está bajando neumococo. Entonces quedan las de meningococo, que son unos casos muy pequeños, y cuando nosotros hablamos de prevenir casos infrecuentes, estamos hablando, está bien que 170, 300 es un montón de personas, yo no entiendo, no estoy siendo insensible a esos casos, pero cuando estamos hablando de la perspectiva de salud pública, cuando hablamos de vacunar a toda la población de niños para tratar de disminuir esos 170 o 300 casos, hay que pensar las implicancias que tienen en los esquemas de vacunación, la implicancia que tienen en la evidencia que yo tengo para respaldar esos casos. Ya estamos hablando de un problema un poquito más chico, no estamos hablando de sarampión. En una época sarampión lo tenía todo el mundo. Entonces acá me pareció poco reflexivo el tema de meningococo y poca discusión sobre el tema de los costos, y siguiente, creo, por ejemplo, en la página del Pink Book del CDC, que tiene muchísima información sobre vacunas, dice: aunque no se ha documentado la protección clínica, la vacunación con polisacáridos WY induce la producción de anticuerpos bactericidas. O sea, el mismo texto está diciendo que no tiene eficacia clínica, que se está basando en un desenlace subrogado. Y los desenlaces subrogados de inmunogenicidad son muy poco confiables para vacunas. O sea, ¿te acuerdan lo del subrogado que yo dije que uno mide un desenlace intermedio prediciendo si va a haber otra enfermedad? Pero ese desenlace intermedio, la inmunogenicidad de las vacunas es poco importante. A mí me interesa si el paciente va a tener o no la enfermedad. La eficacia de las 3 vacunas conjugadas meningocóxicas que se autorizaron después del no voy a decir las siglas, se infirió comparando mediciones de ensayos de anticuerpos bactericidas en suero. O sea, también, desenlaces subrogados. Como no quiero hacer cherry picking, también le quería comentar que hay evidencia clínica que cuando se implementó en el Reino Unido la vacuna del serotipo C, que es la línea verde de la derecha, sí hubo una disminución de casos de meningitis por serotipo C. Entonces, parecería ser que hay cierta evidencia clínica, nada más que todos los manuales del vacunador, del Ministerio y del CDC no lo incluyen dentro de esos datos. Pero fíjense qué es lo que pasa con el serotipo B. En el Reino Unido, que es el que no está vacunado, hay una tendencia a la disminución, pero hay bastantes casos por serotipo B, que es el que no está cubierto. ¿Adivinen en qué otro país le pasa eso? En el nuestro. Nosotros tenemos vacunación para el serotipo W e Y, pero no tenemos para el serotipo B, que es uno de los serotipos más frecuentes de meningococo. Entonces, también dentro de esos 170 casos, no es que estamos tratando de prevenir 170 a 300 casos, sino estamos tratando de prevenir un subgrupo de estos 170 a 300 casos que son por serotipos C e Y. Entonces, las implicancias en costos hay que pensarla bien, porque la costo-efectividad, perdón que ahí yo voy a diferir un poquito de la presentación anterior, no es tan simple consumar las vacunas y ver cuánto sale el día de internación. Tiene que ver con porque eso asume que todos van a tener el evento. Y en realidad el evento puede ser muy, muy frecuente y en realidad ese costo de 43.000 pesos se multiplica por toda la población de niños sanos. Bueno, esto tiene implicancias en equidad. No voy a hablar de todo esto, pero esto tiene implicancias en equidad. Si yo pongo el dinero en eso, ¿dónde no estoy poniendo el dinero? ¿No? Porque si no, uno dice, ¿cuáles son las funciones del Ministerio de Salud? O como se diga que se dice ahora, el Ministerio de la Secretaría de Gobierno de Salud. Si no, ¿qué es lo que pasa con los planes de salud sexual y reproductiva, por ejemplo? O la innovación en esos campos, si yo meto todo el dinero en vacunas para prevenir un subgrupo de chicos por un serotipo especial de meningococo. Siguiente.
Lo mismo pasa con la vacunación de neumococo de adultos. No tenemos, ahora hay un esquema nuevo de vacunación secuencial que no tenemos ninguna evidencia directa, es todo por inmunogenicidad. Sabemos que la conjugada tenía un tipo de efecto, la polisacarida tenía un efecto, pero el esquema este secuencial, primero vacunar con una y después con otra en adultos, no hay ningún tipo de evidencia directa, solamente todo tipo de anticuerpos. ¿Siguiente? Por supuesto fui a leer el manual de vacunas de neumococo y no hice nada, por eso no lo puse. Hay otros aspectos más que no los voy a leer ahora, pero sí, por supuesto, la gente que estudia más el tema de vacunas, no es solamente los aspectos que yo le mencioné. Hay aspectos más críticos para analizar a la hora de pensar en una vacuna. Y la siguiente, que esto lo pensé, lo cambié recién, que cuando estaba uno de los temas de hoy de vacunas que teníamos que hablar era la obligatoriedad, que yo no quería dejarlo afuera. Y yo estaba pensando, la obligatoriedad de las vacunas no es un cheque en blanco. El pueblo acuerda que la decisión va a ser central y universal. Nosotros tenemos una ley de vacunas obligatorias que no permiten las non-medical exceptions que hay en Estados Unidos. Entonces todos se tienen que vacunar, o hasta te puede decir la policía, o el juez, etcétera, porque es obligatorio. Nos pusimos todos de acuerdo en eso. Y está bien que sea así, porque las estrategias de vacunación cuando están pensadas de manera central y se implementan son más eficaces. Pero no son un cheque en blanco para que los organismos centrales decidan meter y sacar vacunas como se les ocurra. Tiene que haber una racionalidad. Esa racionalidad tiene que ser explícita y ser transparente y mostrar todas las razones que detrás de la incorporación de una vacuna. La falta de transparencia y poca discusión fuera de la grieta vacunas-antivacunas contribuye a la desconfianza. Porque justamente nosotros hablamos que los anti-vaxxers tienen desconfianza en las vacunas. Bueno, mucha gente va a seguir siendo anti-vaxxer toda su vida. Pero mucha gente dice, bueno, pero cada vez meten más vacunas. ¿Y cuáles de estas vacunas, cuando yo voy a buscar la información, cuánto me hablan de la eficacia, de la seguridad, de qué es lo que implica esto en el presupuesto, que se me están metiendo más vacunas, qué es lo que no me está dando el Ministerio de Salud? Porque si no sería un Ministerio de Vacunas, no sería un Ministerio de Salud. La salud no es solamente las vacunas. Eso se lo robó un amigo mío, ¿no? Puntos finales. Las posiciones antivacuna y pro vacuna son limitadas por su monogenización en el conjunto de vacunas. Punto 2. Cada vacuna requiere un análisis crítico de su eficacia, seguridad, calidad, estabilidad y costo-efectividad, entre otros factores. Estabilidad no hablé porque tiene que ver con una propiedad de la trasladabilidad de la vacuna, que es medio pobre. La incorporación de vacunas debería acompañarse de un reporte explícito y transparente del proceso de decisión a la hora de su incorporación. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Hola, hola. Bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. La verdad que los felicito por el espacio. Yo llegué al final de la charla anterior y esta nos está buenísimo poder plantearse esas cosas en el contexto de una formación por ahí todavía muy estructural en lo biológico, ¿no es cierto? Y darse estas discusiones. Así que estoy muy contenta. Tengo un montón de cosas para decirles. No sé bien por dónde empezar, no sé si tienen alguna pregunta o yo por ahí hago como algún comentario en función de las charlas que se dieron y algunas posiciones de lo que es la práctica, ¿no es cierto? Porque una cosa es lo ideal y otra cosa es lo que se puede hacer con las personas que están trabajando, digamos, y con los recursos humanos que hay, que había, porque hay menos todavía, pero desde lo que significa trabajar desde el Estado y de poder hacer una cosa y otra, porque es algo que nos planteamos permanentemente. En relación a la primera charla de lo que se habló de costo-efectividad, contarles que la suma que hizo Mateo en la presentación, eso es el sector privado. Argentina compra las vacunas detrás del fondo rotatorio de la Organización Panamericana de la Salud, que es una licitación pública que hace con todos los países de la región de las Américas y el precio es el precio más barato y hay veces que es hasta 10 veces más económico, digamos, que las vacunas en el sector privado, así que desde el punto de vista de la costo-efectividad, que se tiene que analizar obviamente con cada vacuna en función de cada enfermedad, el costo que tiene Argentina para comprar las vacunas es mucho más bajo que las vacunas en el sector privado, muchísimo más bajo. La vacuna del HPV, digamos, la de Brasil, no me acuerdo cuánto salían, 4.000 euros, nosotros la pagamos Argentina por el fondo rotatorio más o menos $10. Entonces y el año pasado el dólar
más barato, era bastante más barato. Pero las licitaciones públicas que hace el Ministerio, cuando no las compra por el fondo rotatorio, el precio de referencia es el precio del fondo rotatorio. Entonces eso es importante para pensarlo, porque el número que uno se imagina, si bien este año el presupuesto por el programa de inmunizaciones es 12.000 millones de pesos, con un dólar a 40 pesos, si se compraran las vacunas a precio del sector privado, sería muchísimo más y absolutamente inviable. En relación a la diapositiva del efecto rebaño y de las coberturas de vacunación, hay distintas formas, distintos motivos por los cuales no se acceda a una cobertura de vacunación elevada. Una es que las vacunas sean optativas y que la población decida no vacunarse. Otra es que no estén en el calendario las vacunas y las pueda pagar el que las pueda recibir, el que las puede pagar. Y otra es que tengamos una crisis como la que tiene Venezuela, por la cual tiene un desabastecimiento total de vacunas. Entonces, en el contexto, en cualquiera de esos tres escenarios, si las coberturas bajan de forma muy importante, se pierde el impacto sanitario que tiene la vacuna, que es este efecto rebaño, que obviamente también es diferente con cada enfermedad, pero como concepto enorme, cuando las coberturas de vacunación están arriba del 95% en todas las dosis, en todos los departamentos de todas las provincias, lo que sucede es que se interrumpe la circulación del virus o la bacteria y se benefician del que no se puede vacunar. Son los que tienen contraindicadas las vacunas, como las embarazadas o los inmunocomprometidos, o las personas que todavía no se pueden vacunar, como los bebés, o los adultos mayores que tienen esto que es la inmunosenescencia, que ahora conocemos bien, que aunque reciban las vacunas, responden menos y pueden igual enfermar. Entonces, la importancia de tener vacunas en un calendario nacional de vacunación es que son gratuitas y obligatorias. Y son gratuitas para que el Estado Nacional las provea en forma centralizada a las provincias para que llegue a los casi 8.600 vacunatorios, para que la reciba la población objetivo, independientemente de que los pueda pagar o no, porque hasta antes de 2007 había un montón de vacunas en el sector privado y solo las podían recibir el que las podía pagar, y solo se beneficiaba el que se vacunaba, y son obligatorias porque son un bien social, porque el bien sanitario y colectivo está por sobre el bien individual. Con una intervención mínima que beneficia al que la recibe, se genera un impacto en la salud pública. Entonces, las causas por las cuales uno puede tener cobertura baja de vacunación es o porque no estén en el calendario, lo cual es un signo de inequidad muy grande porque separa a la población en la que puede pagar y la que puede no, y la que está protegida, que tengamos coberturas bajas de vacunación o porque no tengamos acciones para acceder a la población, que es un poco lo que está pasando en Argentina y en la región, están bajando las coberturas de vacunación, o porque pasó como Venezuela, que hubo un desabastecimiento y se dejó de vacunar por 1 o 2 años, y obviamente con una enfermedad aguda, como sarampión o la difteria y un brote, no va a haber un brote de cáncer de cuello de útero porque tarda 15 años en desarrollarse, o, digamos, cuando hay una legislación que te permita decidir vacunarte o no, y la gente decide no vacunarse. Entonces, Argentina tiene un marco legal, que tiene una ley que podemos hablarlo también, hay una ley que es de 1983, que la firmó Unión en el proceso, que se ilusionan en someterse a la vacunación, se han vacunado compulsivamente. Ahora, desde la Comisión de Salud se presentó una nueva ley que tiene un marco legal un poco más amigable, con una explicación de por qué Argentina tiene vacunas gratuitas y obligatorias y trabaja en lo que es la transición de la vacunación del niño a la familia, pero digamos, ese es el concepto por el cual la vacunación es gratuita, obligatoria y y el Estado Nacional es el responsable de proveer la vacuna. Después está toda la parte, voy a ir a lo que dijo Juan, después hablamos un poco del tema de los antivacunas y de lo que es la emoción y la subjetividad, y cómo nosotros desde la parte médica, en vez de tirarle un position paper de la OMS, le podemos explicar a alguien un poco más empáticamente por qué es importante que se vacunen, y es una cosa que tenemos que empezar a emprender ahora, y ustedes son clave en esta situación. En relación con los manuales de los lineamientos técnicos, la verdad es que nosotros planteamos muchas cosas, están destinados fundamentalmente a los vacunadores, que no leen eso, y son las herramientas de ellos para poder explicarle a la gente y digamos, cómo
fundamentalmente desde la práctica, es el manual de vacuna, por eso están todas las referencias y están las recomendaciones nacionales de vacunación, la última actualización en 2012, o en 2014, donde está un poco más desarrollado eso, pero no se llegan a estas vacunas, pero está a propósito, no está puesto todo eso porque no es un insumo para alguien como vos, digamos, sino es para el vacunador que la tiene en el vacunatorio con la técnica de cómo vacunar y mínimas preguntas que hay que preguntarle, que hay que explicarle a la población. Entonces, para ellos está destinado eso, pero es algo que nos planteamos claramente. En relación a gripe, la verdad es que es más jorobadas, con gripe, y meningococo. Las enfermedades se pueden erradicar, eliminar o controlar. Erradicar es que desaparezca el gen, no es que la enfermedad y desaparezca el organismo productor, como pasó con la viruela, es la única enfermedad del mundo que se erradicó gracias a las vacunas, es la viruela. Las enfermedades que tienen como único reservorio al hombre, al ser humano, y tienen vacunas seguras y eficaces que la previenen, se pueden eliminar y erradicar, el sarampión, la rubiola, el síndrome congénito, la hepatitis B. Y hay enfermedades que no se pueden eliminar, digamos, porque tienen otros reservorios o porque la enfermedad, el mismo germen no genera inmunidad de por vida si nosotros tenemos la infección, o porque la vacuna no es una vacuna ideal en el contexto de lo que disponemos. Por ejemplo, la vacuna antigripal y la vacuna contra la tos convulsa. La gripe, nosotros podemos tener gripe todos los años, podemos tener tos convulsa muchas veces en la vida, y las vacunas que tenemos disponibles no son lo suficientemente eficaces ni tienen una duración lo suficientemente prolongada como para evitar la enfermedad. Y además la gripe tiene otros reservorios y pueden usar en las aves, en los chanchos, por lo tanto menos dosis. Entonces, cada vacuna se define una estrategia con un objetivo. En Argentina el objetivo de la vacunación antigripal es disminuir la mortalidad. No es que no haya gripe, ni es que las personas que se vacunen no se engripen, porque aunque te vacunen te puedes engripar. Lo que se destina es a las personas que tienen más riesgo de enfermar y morir y busca disminuir la mortalidad. Entonces, es una vacuna subóptima, no dura más de un año la inmunidad, tenés que vacunar todos los años. Se está trabajando un montón con otros tipos de vacunas diferentes, con línea celular, vacunas universales, vacunas con adjuvantes, vacunas cuadrivalentes, no solamente las trivalentes que tienen 2 cepas de virus A y una cepa de virus B, sino que tengan las 2 cepas de virus B para cubrir un poco más, pero es un camino largo porque no es tan fácil por el tema del mismo virus, ¿cierto? Entonces, el objetivo de la vacunación es disminuir la mortalidad, y lo que vemos en Argentina es que la mayoría de las personas que tienen influenza, que se internan y se mueren, son personas que tenían factores de riesgo y no estaban vacunados. Entonces, en la pandemia fue muy gráfico que después de haber generado una campaña de vacunación muy importante, una cobertura alta, no tuvimos fallecidos dentro de los grupos de riesgo vacunados, y en los siguientes años va bajando y realmente las personas que se mueren tenían factores de riesgo y no estaban vacunados. Entonces, no le podemos pedir a la vacuna antigripal que haga algo que no puede hacer, y por ahí tiene muy poca confianza en la población o inclusive del equipo de salud, porque circula la gripe, tenemos brotes de gripe todos los años, y la verdad es que se compran 10 millones de dosis de vacuna antigripal para vacunar a la población objetivo, y hay que vacunarlos todos los años, por lo tanto es un esfuerzo enorme del equipo de salud y es un costo muy importante para el sistema de salud. La vacuna contra el meningococo es una vacuna que se incorporó después de haber incorporado todas las demás vacunas del calendario. Me acuerdo de una conversación con Mansur cuando él me dijo que quería que Argentina tuviera el mejor calendario del mundo y que faltaba la vacuna contra el meningococo. Y yo le dije que no íbamos con la vacuna del meningococo si teníamos la Sabina en la primera dosis de los bebés, que no había ninguna posibilidad de tener un calendario de meningococo, y con Sabina oral las primeras dosis, con el riesgo de tener polio asociado a vacuna en las primeras dosis de los bebés, que en realidad no se había comprado antes la IPV o la SARS porque no había disponibilidad a nivel mundial, pero primero hicimos el SUS que contó Mateo de polio, de pasar de todas las dosis de Sabin trivalente a dar las 2 primeras dosis de IPV o SARS, que tiene los 3 poliovirus, y como se había erradicado el poliovirus 2, las 3 dosis de Sabin que se completan en el esquema son bivalentes. Se sacó el componente del polio 2 de la Sabin oral y se vacuna con Sabin bivalente, que tiene polio 1 y 3,
hasta poder avanzar en interrumpir la circulación de poliovirus salvaje, poder dejar de usar la salina oral y vacunar con la IPV. Y ahí fue cuando se empezó a trabajar con la vacuna de meningococo. La mitad de los meningococos que circulan son W, la mitad son B, pero ahí es donde se empieza a hablar. Una cosa es la costo-efectividad y otra cosa es que la vacuna no sirve, ¿no? Porque hay 300 casos de meningitis por meningo y se mueren 30 chicos por año. Tiene 10% de mortalidad y un porcentaje de secuelas muy, muy alto. Y varicela hay 500.000 y se mueren 30 chicos por año. Entonces, ¿qué es más grave? La varicela, si se mueran, que haya 500.000 de varicela, se mueran 30, o que haya 300 de meningo y se mueran 30 igual. Entonces, la complejidad con meningococo es que la vacuna es cara y que necesitamos 2 vacunas para cubrir el 100% de las cepas que circulan. Y ahí es donde el Estado tiene que tener un rol rector en negociar un precio de la vacuna y conseguir un combo de vacuna equivalente y B para proteger a los chicos. Y lo que se vio en Estados Unidos y en Inglaterra es que vacunando a los adolescentes que portan el meningococo disminuye los niños también no vacunados. Entonces, obviamente que no es un lujo tener la vacuna contra el meningococo en el calendario, y la discusión más interesante es qué dejamos de comprar comprando la vacuna contra el meningococo. Y la realidad es que si una decisión política es revisar el programa de vacunas, si vos no compras la del meningococo, no compras nada. En la práctica, ¿cierto? Eso es en la práctica. Digamos, la realidad es que el ministerio debería ser homogéneo, todos los programas articulados, es decir, este es el presupuesto y tenemos esto, que es lo que más se necesita. La realidad es que hay decisiones políticas que hacen que si un presidente y un ministro quieren priorizar el programa de vacunas, no es que alguien les va a decir, no, en vez de comprar el meningococo, comprar el tratamiento para hepatitis C, porque eso no funciona tan simplemente como nuestra cabeza de lógica, de lo que es más global en el sentido común. Entonces, lo que de hecho, una de las quejas de los programas de inmunización también decían, no podemos todas las vacunas juntas, incorporemos una por año y vamos viendo. Sí, es imposible, porque si mañana cambian esto, digamos, ¿qué le voy a decir? Entonces, y hoy me dice, tenés razón, nosotros incorporamos en 2011 neumococo, DPH y en 2012 la vacuna de triple embarazada, en 2014 hepatitis B y en 2015 varicela, rotavirus, IPV y ahora meningo y DPH. Y la verdad es que si no pasaba eso, probablemente ahora no podríamos seguir incorporando la vacuna. Entonces, una cosa es lo lógico y el sentido común y otra cosa es lo que se puede hacer en lo que es una gestión. En relación a neumococo y el esquema secuencial, la recomendación fue por 2 años y por el siguiente motivo. Porque como vacunando a los chicos con la vacuna trivalente, vos tenés efecto rebaño, que disminuye la circulación de los serotipos contenidos en la vacuna, nosotros no tenemos coberturas tan altas en el refuerzo, entonces el efecto rebaño tarda mucho más en hacer efecto, y todavía hay adultos mayores de 65 años en los cuales la carga de enfermedad es más alta que en los chicos todavía, que no se benefician por el efecto rebaño. Entonces, como en los inmunocomprometidos se demostró que no hay efecto rebaño, los mayores de 65 años todavía no se beneficiaban por el efecto rebaño, se definió que por 2 años se produjera un efecto directo, un beneficio directo de la vacunación para que esas personas puedan recibir el impacto, digamos, de lo que es la posibilidad de tener neumonía por los serotipos contenidos en la vacuna, y con la 23 le cubrís 10 serotipos más y te sube la cobertura de los serotipos de 50 a 80%. Entonces, ahora se tiene que rediscutir si eso va a seguir. Lo que se vio en Estados Unidos, que también es interesante, es que desde que están vacunando a adultos mayores, directamente para proveerles esa protección directa, no baja mucho más la neumonía. Entonces se están planteando si realmente sirve la vacunación o no. Entonces es una respuesta que todavía hay que dar. Y la vacunación de VPH para varones, la diferencia entre Argentina y el Reino Unido es que el Reino Unido tiene coberturas de vacunación de arriba del 60% en el esquema completo en las mujeres. Entonces, cuando uno tiene coberturas altas de vacunación en forma sostenida, disminuye la circulación viral, se beneficia en forma indirecta a los varones y no hace falta vacunar mujeres. Nosotros nunca llegamos al 60%, siempre estuvimos entre el 50 y el 55% del esquema completo, y entonces lo que se vio, lo que se sabe es que
la disminución de la mortalidad por cáncer de cuello de útero no iba a ser tan rápida, como se simplificó el esquema de 3 a 2 dosis, agregando una dosis más, se podía vacunar a los varones y se podía dar el beneficio directo de la vacunación en los varones para prevenir verrugas genitales, cáncer de pene, de ano y de orofaringe, que en el sexo masculino tiene una incidencia y una mortalidad mucho más alta que las mujeres, y en forma indirecta acelerar el proceso de control de la circulación del virus del HPV para disminuir la mortalidad por cáncer de cuello de útero. Ese es el objetivo por el cual es la lógica de la vacunación de varones y la diferencia con el Reino Unido en relación a lo que es la costo-efectividad y las coberturas de vacunación. Pues hay un montón de cosas en relación a la seguridad de la vacuna de VPH y a la incidencia de efectos autoinmunes, Guillain-Barré, neurológicos, que tienen una incidencia tan baja que es muy difícil decir si tiene o no tiene relación con la vacuna, y hasta ahora todos los estudios que se hicieron de casos controles retrospectivos, buscando líneas de base, registros en Dinamarca, en Francia, o vigilancia activa, mostraron que las personas vacunadas versus las no vacunadas que tuvieron alguno de estos eventos, no hay diferencia entre los dos grupos, no hay diferencia de los eventos autoinmunes o cualquier efecto adverso en relación al grupo vacunado o al grupo no vacunado, no hay mayor incidencia de estos eventos en las personas vacunadas. Y lo que pasa es que desde ese punto de vista empieza a haber distintos diagnósticos, distintas herramientas o test de diagnósticos de autismo, por ahí muy sensibles. Ahora hay muchas más diagnósticos de enfermedad celíaca, pero porque mejoraron los test diagnósticos o porque hay más enfermedad celíaca. Hay un montón de respuestas que la ciencia se tiene que ir dando. Hay unas enfermedades crónicas no transmisibles, entonces muchos de los planteos de la gente que está en contra de la vacunación que dicen que son por las vacunas. No hay nada que demuestre que la diabetes es por la vacuna, porque la diabetes ocurre, digamos, y hay la mayoría de los adultos que tienen diabetes ahora no reciben vacunas. Entonces, lo subjetivo, lo emocional, lo que tiene impacto mediático es muy fuerte comparado con todo lo que tarda la ciencia en responder una pregunta. Entonces es como muy interesante, complejo empezar a trabajar en este punto. Yo estoy convencida que estamos en un momento histórico en relación a la vacunación porque están disminuyendo las enfermedades y lo que pasa con las vacunas es que al disminuir esas enfermedades se empieza a percibir el riesgo de la vacuna. Se empieza a sobreestimar el riesgo de la vacuna y se disminuye la percepción del riesgo de la enfermedad. Entonces, las generaciones de ustedes que no vieron brotes de sarampión, que no vieron hipermencefalitis esclerosante, no vieron difteria, que no vieron polio, es muy difícil, por más que lo lean. Yo tampoco vi nunca una polio, quiero decir que yo no vi una polio, no vi sarampión, no vi difteria, pero vos escuchás hablar a alguien que vivió un brote de polio y ni se le ocurre no vacunarse, o no vacunar a alguien que quiere. Entonces, ahora es un momento histórico en el cual vamos a tener que dar como equipo de salud respuesta a generaciones que no vivieron esas enfermedades y a generaciones que tienen otro estilo de vida. La gente que es natista no acepta ninguna intervención, no las vacunas. Entonces, yo estuve en Tras la Sierra hace 3 semanas en una comunidad naturista donde ellos dicen que ellos con la alimentación que tienen, con el estilo de vida que tienen, con la meditación, tienen huertas orgánicas, tienen casas de adobe, meditan, y con el amor que le dan a sus hijos no se van a vacunar. Nada. Entonces, y son antropólogos, biólogos, investigadores del CONICET que fueron a vivir a Tras la Sierra. Entonces, yo decía, pero yo estoy de acuerdo, obviamente que un chico nutrido, alimentado con comida orgánica, que vive con vos, que tenés alerta, tiene menos posibilidad de morirse que un chico desnutrido y a 100 años, pero no es cero. Sí es cero. ¿No te parece un poco omnipotente pensar que es cero? No es cero. Entonces, ellos no decían que la vacuna de autismo, ni que la vacuna tenía mercurio, ni nada, que no lo necesitaban, que la otra gente sí se tenía que vacunar, pero que ellos no la necesitaban. Después, yo he tenido debates con homeópatas antivacunas que dicen que el gobierno te pone microchips en la vacuna para saber dónde estás y, digamos, no se
sostiene ni un segundo esa gente. Y otro médico en Misiones dice que la vacuna antigripal tiene una gripe mutada, que es una gripe crónica, y tenemos una pandemia de gripe crónica por la vacuna antigripal. Entonces, y después, el otro día en la Comisión de Salud de Diputados fue una madre que refería que su hijo había sido perjudicado por las vacunas y lo que pedía era, para la ley de vacunas, el consentimiento informado, un registro de los efectos adversos de la vacuna y un fondo de compensación de los niños, de las personas lesionadas por las vacunas. Entonces, ahí es donde empieza un camino nuevo que tenemos que transitar, donde yo les explicaba, hay un registro de efectos adversos de la vacuna, hay personas que están bajo vigilancia, lo que es la fase 4, hay una ficha para notificar los ESAVI, que son eventos supuestamente atribuidos a la vacunación, a la inmunización, hay una Comisión Nacional de Seguridad en Vacunas. En esos lineamientos técnicos que a uno le gustan, nosotros poníamos los eventos adversos, los que se notifican en Argentina. Entonces yo decía, explicar a ella, pero mirá, yo quería decir que ella sí me dice, pero es malísimo. Bueno, eso es otra cosa, que haya que sensibilizar la vigilancia, la seguridad de las vacunas, es otra cosa, vos dijiste que no había. Si vos, que existe blanco negro, y vos, en la Cámara de Diputados, así que se cree, yo tengo que pensar que vos no sabés que existe, pero te vengo a contar que existe. Si vos decís que hay que crearlo, estás faltando la verdad, no estás diciendo la verdad. Entonces, yo no digo que las vacunas no dan efectos adversos. Yo lo que digo es que el beneficio que dan las vacunas es muy superior a cualquier posibilidad de efectos adversos. Yo cuando dicen las vacunas, la posibilidad de que dé el 0,5%, por ahí de la nada es choqueante, pero cuando vos ahí lo tenés que agregar, comparar contra el riesgo de tener esa complicación por la enfermedad. Entonces, obviamente, en el contexto de un brote de sarampión, la percepción del riesgo es una cosa. Nosotros no tenemos sarampión desde el año 2000, entonces la percepción del riesgo del evento adverso es mucho más alto en este contexto de eliminación que si estuviéramos viendo un brote de sarampión con neumonía, encefalitis y muertos. Hace 2 años nadie hubiera dado la vacuna contra el dengue antes que saliera una venda de Sanofi Pasteur diciendo que las personas que no tuvieron dengue tienen más riesgo que una hospitalización. Pero en el brote que tuvimos hace 2 años, nadie hubiera dudado salir corriendo a hacer una contra el dengue por la percepción de riesgo de enfermedad. Entonces hay un montón de cosas para charlar y discutir en relación a eso, pero una de las más importantes es que las personas que no vacunan a sus hijos los quieren y buscan lo mejor para sus hijos. Y nosotros tenemos en las redes sociales, no, los antivacunas son asesinos seriales que se vayan a vivir a una isla, y los que estamos a favor de la vacuna somos lobistas de Pfizer y queremos asesinar envenenando gente. Entonces, esos dos, blanco-negro, no hacen que vayamos a poder confluir en algo positivo. Este grupo, este porcentaje de la población, es un porcentaje de la población que existe, que hay que visibilizarlo, hay que respetarlo en el contexto de entender que buscan lo mejor para sus hijos, pero obviamente esta madre que fue a la Comisión de Salud me decía, bueno, hagamos un debate en el Palacio de Diputados Público. ¿Vos querés solucionar un problema o hacer un show? Porque no, digamos, yo te vengo a decir, la ley tenía dictamen por unanimidad de la Comisión de Legislación. Yo me estaba yendo y volví a hablar con ellos. La verdad, yo me estaba retirando. La ley va a salir, que yo vengo a decirte que yo creo que un chico que tiene un evento, un apoyo asociado a vacuna, el Estado debe hacerse cargo de ese evento adverso y debe tener todas las estrategias para que ese chico tenga la mejor situación posible, porque no hay forma de saber quién va a tener el evento adverso y todos en forma solidaria nos vacunamos. Entonces, sí, a mí me toca el evento adverso, para mí yo soy el 100%. Y es así. Y el Estado debe ser solidario con la persona que se vacunó recibió ese evento adverso, que es muy poco frecuente, que hace que igual tengamos que ir vacunando porque el beneficio es superior al riesgo, pero esa persona tiene que tener el apoyo del Estado. Entonces, a mí me parece bien hacer un fondo de compensación de personas que tienen eventos adversos demostrados, obviamente, no que tenga diabetes y diga que es por la vacuna. Pero es interesante empezar a hacer esta discusión.
es interesante que esa población que no confía en el Estado participe del análisis de los eventos adversos, porque no hay nada que ocultar. La gente que se junta en la Comisión Nacional de Seguridad de la Vacuna está preocupadísima de que si llega a haber alguna señal que la vacuna es peligrosa, los primeros que lo hubiéramos sacado somos nosotros siempre. No hay nadie que se le ocurre ocultar un evento adverso. Entonces, sacar esos fantasmas es muy importante para que la población confíe, no es que estamos tapando los efectos adversos en el Ministerio de Salud, al contrario, cuanto más se notifique, más confianza y seguridad en la población en la vacuna. Y esta discusión de vacunas obligatorias y no, consentimiento informado, es un debate que no es un momento para darlo. En mi opinión, las vacunas tienen que ser obligatorias. De hecho, en Estados Unidos y sobre todo en Europa se están dictando leyes de vacunación obligatoria por los brotes que tienen. Nosotros tenemos una legislación que es muy clara desde 1983, con lo cual es algo que puede continuar, pero el debate, la discusión y el planteo que nos tenemos que hacer es movernos de los lugares blanco-negro, pro-vacuna, anti-vacuna, y acercarnos y como, no sé si los otros lo van a hacer, está bueno que nosotros lo hagamos para movernos. Yo te digo, yo estuve en Sierra, yo estuve en la comarca andina, yo ahora en diciembre me voy a San Martín de los Andes. Es muy importante ocupar esos espacios, saber qué piensan. Todos piensan algo distinto, todos piensan algo distinto. En cada lugar que fui me dijeron que no vacunan a sus hijos por algo diferente, y una cosa muy impactante es que ellos cuando van al hospital mienten, dicen que sus hijos están vacunados porque se sienten perseguidos, maltratados, y probablemente sin darnos cuenta nosotros nos maltratemos porque tenemos 80.000 pacientes, no podemos creer que no lo vacunen, nos preocupa, nos da impotencia que no vacunen a sus hijos, y yo decía, si tiene un bebé, tiene tos convulsivos, y vos decís que está vacunado, no vamos a sospechar que tiene, es gravísimo. Y la enfermera decía lo mismo, ella decía, bueno, pero si no lo quieren vacunar a la fuerza. Y nosotros como equipo de salud tenemos que plantearnos qué es lo que hacemos para que alguien no vea un monstruo que vamos a agarrar a su hijo y clavar. No le quiero dar 20 vacunas juntas. No son 20 juntas. Si usted tiene 5 años, no se tiene que dar un montón de vacunas. Si vos tenés 40 años, no te das 2 vacunas nada más. Entonces ese desconocimiento hace que piense la gente que porque no tiene el carnet de vacunas, lo va a agarrar y le va a hacer un colador con 20 vacunas y todas las dosis de vacunas. Entonces hay un montón de cosas para discutir y para hablar en ese sentido, pero lo dejo abierto a... Sí, preguntas, dudas o cualquier situación que les haya pasado para compartir. Abrimos a preguntas, ahí quieren acercarse al micrófono, así sale en la filmación. Perdón, no quiero ser denso, pero tengo una pregunta por ahí. Una duda más para también abrir la opinión. Una de las cosas que quedó un poco claro, que me pareció muy interesante que incluyeron o que incluiste al final, fue la consideración histórica, ¿no? Cómo la percepción cambia de acuerdo al momento en el que se esté y qué noción tenemos respecto a algunas de esas cuestiones. O para un docente acá de la facultad, y como alumno de la facultad, es uno de los parámetros que menos tenemos en cuenta cuando tenemos esas líneas. No hay una dimensión histórica de qué significa cada afección o cada situación en cada momento. Hay una cosa que les quería preguntar, pero más como si tienen alguna información o qué aportes pueden tener, porque hay cierta, o sea, en un país como este, y en varios países latinoamericanos también, y es un modelo que se reproduce en varios lugares del mundo, además de Latinoamérica, el sistema científico-tecnológico está muy asociado también al sistema público de salud y al sistema privado. Y una de las cosas que les quería preguntar era por un caso que llegó a Corte Suprema, que fue contra Glaxo, si no me equivoco, fue una vacuna por neumococo, que tuvo una aplicación en Argentina, tuvo consentimientos informados truchos también en el medio. Quería saber qué opiniones les merece o qué conocen sobre el caso, porque una cosa es hablar sobre los padres de Tras la Sierra, donde son biólogos, investigadores y demás, e incluso me parece interesante la discusión que pueden dar desde ese lugar, desde ese sujeto social y con esa seguridad de qué es lo que comen, de qué manera, cómo afecta o no, y también es interesante hablar qué pasa con las comunidades, con el sector vulnerable de la población, en donde hay muchos, en donde tener una vacuna también es a priori una gran noticia,
y después se encuentran con algunas situaciones. Así quería ver o si tenía una noción sobre qué sucedió después o alguna opinión. No, el estudio que vos te referís creo que es el estudio COMPAS, que es un estudio que se hizo de la vacuna 10 valente para GSK, digamos, en varios centros de Argentina. El problema está en Santiago del Estero y en Córdoba. Ahí viene el tema, lo que yo sé de ese estudio es que, digamos, y la primera versión que sucedió fue que niños que participaban en ese estudio se habían muerto y empezó a surgir el rumor que habían muerto por la vacuna. Se abrió el ciego, lo que se dio es que ninguno de esos niños había tocado la rama de la vacuna, se había muerto por otra cosa. La vacuna Sinflor, que es una vacuna que está registrada y se usa en calendarios de vacunación de varios países de la región y en Europa también. En Argentina usamos la Prevenal 13, que es 13 valente, pero la Sinflor, que es una vacuna 10 valente conjugada, se utiliza en muchos países, es una vacuna segura y eficaz. Y el evento, digamos, de seguridad de ese estudio, digamos, doble ciego, no fue por la vacuna. Lo que sucedió fue que ANMAT investigó las buenas prácticas de investigación y vio que no es que eran truchos los procedimientos informados, sino que estaba mal tomado. No tenían de testigo, eran personas que no tenían capacidad de entender que estaban haciendo un ensayo, que estaban participando en un ensayo clínico, no tenían testigos, algunos al que habían firmado no sabían escribir. Entonces, la multa y la sanción a GSK fue por violar las buenas prácticas de investigación. No fue un problema de seguridad de la vacuna. Siempre ahí viene el tema de la vulnerabilidad y de la gente, digamos, que está en el medio. La gente que ya recibió la vacuna, la gente que se le murió el hijo, por otra cosa, pero la percepción de riesgo en Santiago del Estero, cada vez que hablan de la vacuna, esa vacuna, la que mató a los chicos, la percepción, digamos, subjetiva de la comunidad es muy difícil de remontar y la confianza tiene un impacto altísimo. Pero es interesante pensar cómo, si bien la investigación clínica es muy relevante y es muy importante para seguir avanzando en la ciencia, cómo hay que llevarla adelante en lugares apropiados. Porque por ahí los lugares más vulnerables de Santiago del Estero no es un lugar, si bien son los que más se van a beneficiar por las vacunas, porque después cuando uno ve en la práctica diaria, si bien rotavirus puede tener cualquier persona, cualquier clase social, tos convulsa puede tener cualquier persona, cualquier clase social, los que se mueren son los que no tienen acceso al sistema de salud y son los más pobres, y son los que no pueden comprar la vacuna y están en el sector privado. Pero en el contexto de que es una investigación y un ensayo clínico, se tiene que llevar a cabo en un lugar donde las personas que participan tengan plena conciencia de esa situación y después llevarlo a un programa de vacunación en donde el vacunatorio los padres lleven a sus hijos y tiene que hacerse el esfuerzo del Estado para que lleguen a los más vulnerables para que no se mueran. Son dos cosas muy distintas. Quería agregar un comentario porque en mi presentación que toqué varios temas, hay una cosa que yo me vi a propósito, pero ahora que vos traes esto, no lo puedo evitar, que es un poquito el rol de la industria, digamos. Por supuesto, hay que ser muy cuidadoso cuando uno habla de rol de la industria porque también uno puede caer en una posición extrema, ya sea diciendo, bueno, la industria siempre tiene motivos, fines de lucro, bueno, por supuesto tiene fines de lucro, o que en base a eso se tratan de chupar vacunas que no sirven, etc. Que eso sería una posición extrema, y por el otro lado, tener una posición ingenua en la cual decís, bueno, la industria tiene fines de lucro, pero tiene misiones de mejorar la salud de las poblaciones, etc. Evitando esas dos posiciones extremas, es importante tratar de mirar con mucho cuidado los datos que provienen de la industria farmacéutica. En el sentido que cuando se hicieron reanálisis de ensayos clínicos de la industria, particularmente ya que estamos hablando de vacunas, una de las críticas que hacía Peter Berger y Tom Jefferson del análisis de vacunas de HPV es de dónde se obtuvieron los datos del ensayo Patricia, de ese nombre, pero es un ensayo clínico sobre vacunas de HPV, que había una discrepancia entre el reporte, los clinical study reports de los ensayos clínicos y lo que decía el paper. Ustedes saben que cuando se hace un ensayo clínico, el ensayo clínico se recopilan muchos papeles o documentos virtuales de cada uno de los pacientes.
Eso después se sintetiza en la información, va a un estadístico que analiza los datos, que pasa a veces por varios comités y después se suba a un journal, que lo escribe ahí en el final, lo manda en un journal, llama cualquiera grande, y se publica. Y al final uno tiene ese dato de riesgo relativo, diferencia de medias, y la medida de efecto sobre ese panel. Hay una pirámide de datos detrás de esa medida de efecto que no queda del todo claro la transparencia de cómo se llegó a ese número. Y de hecho, cuando se reanalizaron varios ensayos clínicos de la industria, se dieron cuenta que se ocultaban muchos datos. Ya que estamos hablando de la gripe, una de las preocupaciones que tiene que ver con Patricia es sobre el reporte de efectos adversos de la vacuna HPV dentro del ensayo clínico. Parecería ser que los datos que se usaron en el análisis que tenía en Human coinciden con los de los estudios de los datos de los pacientes individuales del ensayo clínico. Eso es un tema que requiere muchísima investigación. Yo no hice esa investigación, aclaro, pero es un debate de dónde salen los datos. ¿Me explico? Y creo que es una cosa como que hay que tener muchísima, cada vez se va a tener más atención, buscando el tema de la gripe, que es un tema que me apasiona, digamos. Ustedes saben que el famoso Tamiflu o el oseltamivir se ocultaron como muchísimos datos y después cuando se reanalizaron los datos se vieron que el Tamiflu no servía para nada. De hecho, justamente todo el escándalo de la OMS que recomendaba el uso de Tamiflu durante la epidemia, al final se dieron cuenta que se estaban basando en datos incorrectos, que Tamiflu no disminuía las complicaciones de la influenza, sí puede disminuir 1 o 2 días los días sintomáticos por influenza, pero no las complicaciones. Y durante toda la epidemia, con el stockpiling de Tamiflu y la distribución que pagaban todos los gobiernos, y eran datos falsos. Me parece que esta pregunta que dejaste, probablemente la industria es muy prolija en estos términos de a veces si lo casaron con un tema de consentimiento informado, creo que no es el problema principal. El problema principal tiene que ver con cómo es la cadena de datos hasta el toma final. Y de hecho hay muchísima investigación que hizo Cochrane en ese sentido, que indica que hay distintas alteraciones que se hacen de los datos y si se reanalizan los datos probablemente no lleguemos a las mismas conclusiones. ¿Alguna otra pregunta? Hola. En realidad, más que una pregunta, ya que diste lugar a compartir alguna experiencia relacionada con vacunas, no voy a contar de las veces que me vacunaron, sino que yo trabajo de residente en un hospital público de pediatría. En ese contexto hay una práctica que se suele dar, que la he compartido con otros compañeros de otros hospitales, tanto del sector público como del privado, y nos encontramos en esta experiencia, que pasa puntualmente con vacunas, también se puede extender a otros medicamentos o a otras cuestiones, pero que muchas veces, por determinados antecedentes personales, familiares, sobre todo más relacionados a los familiares, en una consulta de atención primaria o quizás de la atención, lo que nosotros llamamos del niño sano, existe esto de hablar con los padres y decir, si usted puede pagar esta vacuna, se la recomendamos. ¿Me explico? Lo cual, esto me lleva a dos conclusiones rápidamente, ¿no? Seguramente muchas más, que son cómo los caminos, tal vez, las políticas de salud y versus el avance científico-tecnológico responden a intereses distintos y llevan a conclusiones distintas y me llevan a esta brecha. Si podés pagar esta vacuna que no está en el calendario, que no está de manera obligatoria, dásela. Y por otro lado me lleva a pensar si existe un calendario de inmunización, de vacunación para pobres, un calendario para ricos. Cuando empecé en 2007 en el Ministerio de Salud había 10 vacunas y era muy muy frecuente esto. Había un montón de vacunas que estaban disponibles en el sector privado y eso, tener vacunas en el calendario gratuitas y obligatorias es un signo de equidad, digamos, para que la población la pueda recibir independientemente de dónde vive y dónde la pueda pagar. Nosotros vivimos acá, donde el sector privado es minoritario, pero tiene un porcentaje importante, porque en provincias donde no existe el sector privado. Si no entra a través del sistema público, no hay ninguna posibilidad de acceso y el sector privado es ínfimo, no existe, y la gente que tiene poder adquisitivo se lo tiene que venir a Buenos Aires. Entonces, eso es muy impresionante, el impacto social que tienen las vacunas
y cómo la población objetivo del programa de vacunas son los 44 millones de argentinos, que vacunas para todas las etapas de la vida, desde la sala de parto hasta que morís, que tenés que dar vacunas, y realmente tener un calendario nacional de vacunación que sea amplio y que incluya las vacunas disponibles es un signo de calidad, es un indicador sanitario porque bajan las enfermedades, es un indicador social porque iguala a la población, y es un indicador económico porque invirtiendo en prevención evitas costos de tener gente enferma por probabilidad de tener capacidad de temperatura o atender gente de hospital. Es muy difícil decirle a un padre si la podés pagar, dásela. Sobre todo en el hospital público, donde las veces no la puede pagar porque las vacunas nuevas son muy caras. Entonces, pensar en que el calendario de vacunación de Argentina se planificó, se pensó en el contexto de el asesoramiento de una Comisión Nacional de Inmunizaciones con expertos externos, con ministerios, sociedades científicas en las provincias, un grupo técnico del Ministerio del área de vacunas que dedicaba a la bibliografía, y el consenso con los países en relación a que se pueda implementar la recomendación con un calendario que tiene muchas vacunas, pero es nacional. Las vacunas en Inglaterra o en Estados Unidos, las estaciones de salud son muy diferentes. En Estados Unidos, el Estado nacional no es que compre y distribuye las vacunas, sino que las recomienda al CDC y después cada médico las compra, las tiene en la heladera y después pasa al médico y que da y se cobra. El sistema de salud es diferente, entonces recomendar una vacuna en el Estado de Estados Unidos es mucho más fácil, y vacuna universal contra la gripe entre los 9 y los 16 años para el HPV, tiene, digamos, meningococo para los adolescentes y jóvenes. Entonces, nuestro calendario es muy racional en los puntos donde se están vacunando, y lo que se sabe es que si tenés coberturas de vacunación elevadas en los momentos donde están vacunando el calendario, te benefician los que no están incorporados en el calendario. Eso, obviamente, no quiere darle 100% de protección, le tenés que hacer no decirle que con esta estrategia tenés el beneficio indirecto de la vacunación, y el mejor ejemplo es hepatitis A. Un brote de hepatitis A en 2003-2004 con principal causa de falla hepática fulminante y trasplante de hígado. Se empezó a vacunar con una dosis única a los 12 meses y disminuyó el 90% de hepatitis A en todas las ciudades, y desde marzo de 2007 no tenemos trasplante de hígado sin niños vacunados, y bueno, en este momento la cantidad de casos de hepatitis A es bajísima, y eso es gracias a la vacunación de la población. Vacunando a estos grupos se busca beneficiar a los familiares de la población. Después siempre se cuenta las chicas que se vacunan con la medicina a partir del año 2000, ese es el 21 de diciembre de 2019, se beneficia igual, es un punto de costo para empezar. Y cuando empezás, esa diferencia es muy grande. Cuando va transitando el tiempo, se va dividiendo y todos los que van haciendo la pandemia. Cuando arranca con la fecha, la diferencia es y ahora pasamos a un poco B. La pregunta es que recibió una meningococo equivalente, le explicó y activaba la B, y después lo que pasa es que no recibir solo que la puede pagar, y con el plan de trabajo del Ministerio de Salud de una vacuna, estamos hablando de meningococo equivalente, incorporar la meningococo B, porque cuando se definió incorporar la meningococo equivalente, la circulación de los serotipos de meningo era predominantemente W, y cuando se logró incorporar ya era B larga, era incorporar la B, era incorporar la segunda base de varicela, y era pasar a full IPV y dejar de usar la vacuna PV. Entonces, eso también hace que en nuestros países no tenga mucha sabiduría técnica, y con un cambio de gobierno, como empezar de cero, tampoco ayuda a otros países de la región que tienen los mismos problemas económicos nuestros, que tienen una continuidad técnica, una lógica que no logramos tener. También es un tema preocupante. Bueno, les agradecemos a los 4 expositores y a todo el público por haber venido y participado del espacio. Bueno, los esperamos al año que viene, en los próximos 2 meses. Gracias por venir.